¿Qué tan seguro estás de que tu iglesia está realmente caminando en la luz de Dios? ¿Alguna vez te has detenido a pensar si las prácticas espirituales que ves en tu congregación provienen verdaderamente del Espíritu Santo o si, en cambio, han sido infiltradas por fuerzas oscuras? La pregunta que hoy nos enfrentamos es trascendental. ¿Puede una iglesia que menciona el nombre de Dios estar siendo contaminada por la oscuridad sin se den cuenta? Es probable que, al escuchar esto, te sientas desconcertado, incluso un poco inquieto. Pero déjame decirte algo. Esta es una realidad que debemos considerar con seriedad, porque la Biblia nos advierte en muchos pasajes acerca de la sutileza con la que el enemigo se introduce en las comunidades de fe. Si alguna vez te has preguntado si es posible que una iglesia, aparentemente llena de adoración y fervor, pueda estar siendo manipulada por fuerzas que no tienen nada que ver con la luz, este vídeo es para ti. Antes de seguir, te invito a que te suscribas a nuestro canal Un Pacto con Dios, donde exploramos temas profundos sobre la fe, la verdad y cómo mantenernos firmes en el camino de Cristo. Si te interesan temas como el que vamos a tratar hoy, no olvides darle like a este vídeo y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Ahora, acompáñame a descubrir un tema que muchos prefieren ignorar, pero que es crucial para nuestra vida espiritual. Vamos a hablar sobre cómo el enemigo puede estar infiltrándose en nuestras iglesias, usando estrategias sutiles, y cómo podemos identificar las señales de estas influencias ocultas. En el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 24, Jesús nos advirtió: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos». Este pasaje es un recordatorio potente de que las amenazas a la fe no solo vienen de fuera, sino también de dentro. No se trata solo de los enemigos externos, sino también de aquellos que, en apariencia, tienen la mejor de las intenciones. Jesús, en su sabiduría infinita, nos preparó para el engaño espiritual que vendría. Y si Él lo dijo, debemos tomarlo con seriedad. Pero, ¿cómo es posible que un creyente, fiel y devoto, pueda ser engañado por estos falsos profetas y falsos cristos? La respuesta no siempre es tan clara. Muchas veces, el enemigo no se presenta con lo que tradicionalmente consideramos maligno. No hay señales evidentes de oscuridad, ni un ambiente cargado de maldad. En lugar de eso, el enemigo se disfraza de algo hermoso, algo que parece bien intencionado, algo que podría parecer incluso santo. Este es el engaño más sutil, las prácticas y enseñanzas que, aunque suenen espirituales y sean bien recibidas, no tienen su origen en Dios. Son prácticas que, aunque puedan parecer cristianas, en realidad están profundamente influenciadas por el ocultismo, la magia y otros elementos que tienen más que ver con el enemigo que con el Espíritu Santo. Uno de los métodos más comunes es la distorsión de las enseñanzas bíblicas. A través de malas interpretaciones, el enemigo se introduce en la Iglesia y empieza a sembrar dudas, confusión y falsas doctrinas. En 2 Corintios 11 y 14, el apóstol Pablo nos advierte, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este pasaje es fundamental para entender cómo el mal puede infiltrarse en lugares aparentemente sagrados, bajo una apariencia engañosa. Hoy, en nuestra reflexión, nos centraremos en cómo estas infiltraciones pueden manifestarse de forma sutil dentro de las iglesias. Vamos a profundizar en 12 señales alarmantes que indican que prácticas de brujería o influencias oscuras pueden estar operando en tu congregación, sin que te des cuenta. 1. Prácticas de adoración que no tienen respaldo bíblico. Una de las primeras señales de que algo no está bien en una iglesia es cuando se introducen prácticas que no tienen un fundamento bíblico claro. El uso excesivo de aceite para ungir objetos, el recitar frases repetidas como mantras o el llamado a activar el poder espiritual, son ejemplos de rituales que a menudo no se basan en la Escritura. Estos actos, aunque aparentemente inofensivos, pueden estar vinculados a prácticas espirituales que son ajenas a la verdad del Evangelio. En Deuteronomio 18, 10-12, Dios advierte contra la práctica de la adivinación, el espiritismo y la hechicería. Estas prácticas,
que fueron comunes entre los pueblos paganos, son abominables ante los ojos de Dios, y debemos tener cuidado de no permitir que se infiltren en nuestras iglesias bajo el disfraz de espiritualidad cristiana. 2. El uso de símbolos paganos. Otro indicio de que una iglesia puede estar siendo influenciada por fuerzas oscuras es la adopción de símbolos paganos dentro del espacio de adoración. Símbolos como el pentagrama, la cruz invertida o cualquier otro símbolo asociado con prácticas ocultas son a menudo una forma de contaminación espiritual. Estos símbolos no tienen cabida en la Iglesia del Señor, y su presencia, por pequeña que sea, puede abrir la puerta a la influencia del enemigo. En la Biblia, el pueblo de Israel fue severamente amonestado a no permitir que estos símbolos se mezclaran con la adoración verdadera. En Éxodo 20:4, Dios ordenó a su pueblo que no se hicieran imágenes ni se postraran ante ellas, porque Él es un Dios celoso y no tolera la idolatría. 3. Predicación centrada en el hombre, no en Dios. Cuando las enseñanzas de una iglesia comienzan a centrarse más en el bienestar personal, el éxito material y la autosuficiencia, en lugar de la gloria de Dios y el llamado a vivir en santidad, hay un peligro inminente. El Evangelio de la prosperidad y otras enseñanzas humanistas se infiltran en las iglesias y distorsionan el mensaje bíblico. La verdadera predicación del Evangelio debe desafiar a los creyentes a vivir conforme a la voluntad de Dios, no simplemente ofrecerles una vida de comodidad y éxito. 4. Experiencias emocionales en lugar de una relación profunda con Dios. Es común que en algunas congregaciones se busquen experiencias emocionales como la clave de una relación con Dios. Si bien las emociones no son malas en sí mismas, no deben ser el fundamento de nuestra relación con el Señor. Un culto cristiano debe estar basado en la verdad, la adoración genuina y la oración sincera, no en buscar sensaciones pasajeras. En el Evangelio según Juan, Jesús nos enseñó que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Las experiencias emocionales que no se basan en la verdad del Evangelio pueden llevarnos a un camino de engaño espiritual. 5. Enseñanzas que minimizan el pecado. Otro signo alarmante de que una iglesia podría estar siendo infiltrada por fuerzas oscuras es cuando las enseñanzas comienzan a minimizar la gravedad del pecado. En lugar de llamar a los creyentes al arrepentimiento y a la santidad, se les enseña que el pecado no es tan grave o que Dios es tan misericordioso que nunca se enoja. Esta mentalidad, aunque puede parecer benigna, está en contra de la enseñanza bíblica. La Biblia es clara en que el pecado es una abominación ante los ojos de Dios, y solo a través de la fe en Jesucristo podemos encontrar perdón y reconciliación con Él. Te ayudaremos a identificar 12 señales evidentes y alarmantes de prácticas ocultas operando en tu iglesia. Señales que podrían estar delante de ti sin que te des cuenta. La falta de conocimiento espiritual puede ser la puerta de acceso para el engaño, pero la verdad nos libera. ¿Estás preparado para descubrir lo que Dios tiene preparado para ti? ¿Sabías que existen iglesias donde el nombre de Dios se pronuncia con poder, pero el espíritu que se manifiesta no proviene del cielo? Con frecuencia, quienes asisten fielmente a una congregación con el corazón lleno de fe no se percatan de que están participando en cultos que han sido infiltrados por fuerzas ajenas a la luz. Esta es una de las tácticas más astutas del enemigo: disfrazarse de ángel de luz y corromper desde adentro lo que fue destinado a ser santo. En 2 Corintios 11 y 14, el apóstol Pablo nos advierte con claridad, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando esta distorsión comienza a manifestarse, no lo hace de manera escandalosa o evidente. No se encuentran pentagramas ni velas negras. Lo que ocurre son gestos que parecen espirituales, palabras que suenan bíblicas y actos que aparentan devoción, pero que en su esencia son rituales camuflados. Hoy profundizaremos en cómo estas prácticas pueden estar presentes en tu iglesia sin que lo sepas y cómo el Espíritu de Dios puede brindarte discernimiento para reconocerlas. Desde los primeros días del pueblo de Israel, Dios les advirtió sobre la necesidad de mantener la pureza en la adoración. En Deuteronomio 18, 10-12, se nos dice claramente: no se hallará en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero,
ni sortílego, ni hechicero, porque es abominación para con Jehová cualquiera que haga estas cosas. Este pasaje, aunque fue escrito hace siglos, sigue teniendo una relevancia urgente. Lo que antes se practicaba en altares paganos, hoy se disfraza dentro de algunas iglesias modernas con nombres atractivos pero con raíces oscuras. Con frecuencia, bajo la apariencia de un acto de fe, se esconden prácticas que están directamente relacionadas con rituales ancestrales de brujería. La unción de objetos con aceite sin justificación bíblica, el uso de frases repetidas como mantres o incluso prácticas que prometen activar el poder espiritual en los creyentes pueden estar profundamente alejadas de la verdad del Evangelio. Una mujer compartió cómo en su congregación comenzaron a enseñar que para recibir una unción especial, debían caminar 7 veces alrededor del templo mientras recitaban una declaración de prosperidad. Lo presentaron como un acto simbólico basado en la caída de los muros de Jericó. Sin embargo, lo que no les dijeron fue que este ritual no incluía oración ni dirección del Espíritu Santo ni propósito santo. Era una réplica mecánica de un acto bíblico transformado en una fórmula vacía para atraer bendiciones materiales. Ese día, algo en su interior se sintió inquieto. Al regresar a su casa, abrió su Biblia y leyó en Jeremías 7, 9-10, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Esa palabra la confrontó. Comprendió que no se trataba solo de un acto inofensivo, sino de un acto sin cobertura divina, un ritual que pretendía atraer poder sin obediencia. La brujería, a diferencia de lo que muchos creen, no siempre se manifiesta con actos grotescos. Su táctica más efectiva es el disfraz. En muchas iglesias se han comenzado a utilizar objetos proféticos sin respaldo bíblico, como telas de colores, piedras supuestamente consagradas o incluso pulseras y collares bendecidos por líderes espirituales. Estas prácticas, que imitan tradiciones paganas, se introducen lentamente en el culto hasta convertirse en parte normal de la liturgia. Lo más peligroso es que muchos no las cuestionan porque están respaldadas por personas que aparentemente tienen autoridad. Pero el verdadero poder no reside en los objetos, sino en la presencia del Espíritu Santo. Hechos 8 nos muestra un ejemplo claro. Cuando Simón, un hombre que antes practicaba la hechicería, vio los milagros de los apóstoles y quiso comprar el don del Espíritu, Pedro le respondió con firmeza, «Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». Hechos 8:20. Este relato revela que el poder de Dios no puede ser manipulado ni imitado. Jesús nunca necesitó amuletos, no utilizó símbolos mágicos ni repitió frases como si fueran conjuros. Su autoridad provenía de su comunión con el Padre y de la pureza de su corazón. Sin embargo, en muchas congregaciones actuales se han comenzado a vender elementos como pañuelos de sanidad, semillas de multiplicación o agua consagrada, con la promesa de milagros. Estos objetos se convierten en ídolos modernos, desviando a los creyentes de la verdadera fuente de poder, Jesucristo. En Éxodo 20:5, Dios establece claramente su postura sobre este tema: no te harás imágenes ni te inclinarás ante ellas. Palabrerías serán escuchadas. Esta indicación no está dirigida a los no creyentes, sino a aquellos que desean acercarse a Dios. El Señor nos llama a hablarle con un corazón sincero y contrito, no con expresiones vacías. Lo más alarmante es que estas prácticas no solo se permiten, sino que incluso se celebran. Algunos líderes promueven acciones como soplar sobre la congregación para liberar un viento del espíritu o agitar pañuelos de colores mientras se canta. Aunque a simple vista parecen ser gestos de fe, muchas de estas prácticas provienen de tradiciones místicas que no tienen ninguna relación con el Evangelio. En Colosenses 2:8, el apóstol Pablo nos advierte: mirad que nadie os engañe mediante filosofías y vacías sutilezas, conforme a las tradiciones de los hombres, según los principios del mundo, y no según Cristo. No todo lo que aparenta ser espiritual proviene del Espíritu Santo. En una ocasión,
Un joven que asistía de manera fiel a su iglesia comenzó a experimentar pesadillas recurrentes y una opresión espiritual inexplicable. Al buscar consejo, se le indicó que trajera un objeto personal para ungirlo y así cortar toda maldición. Sin embargo, después de esa acción, sus problemas empeoraron. Fue solo cuando empezó a orar en privado, sin intermediarios, y a leer la Biblia con sinceridad, que la opresión comenzó a disiparse. Comprendió que lo que necesitaba no era una fórmula mágica, sino la verdadera presencia de Jesús en su vida. Juan 8:32 nos recuerda, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No existe aceite ni piedra que sustituya la libertad que proviene de la comunión directa con Cristo. Cuando los actos religiosos pierden su base bíblica y se convierten en fórmulas o rituales vacíos, la línea entre la fe genuina y la brujería se vuelve peligrosamente difusa. En muchos casos, el enemigo no necesita instalar un altar satánico dentro de una iglesia para ejercer su influencia. Basta con desviar la atención del creyente, alejándolo de la oración sincera, de la palabra viva y de la obediencia al Espíritu Santo. En ese sutil desplazamiento, comienza la corrupción. Y cuando ésta se normaliza, lo que antes era sagrado se convierte en una costumbre vacía, y lo que era luz comienza a oscurecerse. Por eso es esencial discernir, no todo fuego que arde en el altar proviene de Dios. En Levítico 10, los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño ante Jehová, un fuego que él nunca les había ordenado, y por eso murieron delante de su presencia. Este relato es estremecedor porque nos recuerda que incluso aquellos que sirven en el altar pueden ser seducidos por lo que parece correcto. El problema no fue el acto en sí, sino la fuente. Ofrecieron lo que Dios no había pedido. ¿Cuántos hoy están ofreciendo fuego extraño desde púlpitos que deberían ser lugares de santidad? El enemigo es astuto, pero no más que la sabiduría de Dios. Cuando abrimos nuestros ojos espirituales y nos sumergimos en la verdad de las Escrituras, comenzamos a ver lo que antes pasaba desapercibido. Esa incomodidad que sientes cuando algo no encaja, cuando un acto espiritual te deja confundido o vacío, podría ser el Espíritu Santo hablándote. No lo ignores. Prueba los espíritus. Examina todo a la luz de la palabra. 1 Juan 4:1 nos exhorta, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta advertencia no es sólo para protegernos de doctrinas erróneas, sino también de prácticas que imitan la fe mientras alimentan la oscuridad. Hoy más que nunca necesitamos una iglesia despierta, capaz de identificar lo que no es de Dios, aunque esté envuelto en un lenguaje bíblico. Una iglesia que no se deje impresionar por el espectáculo, sino que se postre ante la verdadera presencia del Espíritu Santo. No estamos hablando de criticar o juzgar, sino de discernir con amor lo que es santo y lo que es impuro. Es posible que hayas formado parte de una congregación donde estas prácticas se han vuelto comunes. Tal vez lo hiciste con un corazón genuino, buscando a Dios. Y es precisamente ese corazón lo que Él ve. No te condena, pero sí te llama a salir de todo lo que corrompe. Apocalipsis 18:4 dice, «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas». Dios está levantando una generación con discernimiento, con hambre de verdad, con el valor de regresar al altar puro. Una generación que ya no se dejará engañar por espectáculos vacíos ni por promesas disfrazadas. Si alguna vez te sentiste incómodo al ver ciertos actos en tu iglesia, si percibiste que algo no estaba bien, no lo ignores. Esa puede ser la voz del Espíritu alertándote. Este es el momento de regresar a la esencia, a la palabra, a la oración genuina. Es hora de limpiar el templo, no con escobas, sino con la verdad. La misma verdad que Jesús proclamó cuando entró al templo y echó fuera a los mercaderes: «Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Mateo 9:13. Porque donde hay oración, hay poder, donde hay verdad, hay libertad, y donde hay obediencia, hay presencia. Que esta sea la primera revelación que transforme tu entendimiento. No todo lo que parece espiritual es de Dios,
pero todo lo que proviene de él produce vida, paz, humildad y libertad. Si lo que estás viviendo no refleja eso, tal vez estás siendo testigo de la primera señal, y es tiempo de actuar. Cuando un líder comienza a ocupar el lugar del Espíritu Santo en una congregación, el ambiente espiritual cambia, aunque las palabras que se digan parezcan correctas. Lo que antes era una guía divina se convierte en manipulación emocional. Lo que antes era dirección celestial se convierte en obediencia ciega, no al Creador, sino al hombre. Este cambio no siempre es evidente al principio, pero con el tiempo se manifiesta en la manera en que los miembros de la Iglesia comienzan a depender más de lo que el líder dice que de lo que Dios habla. En lugar de ser guiados por la palabra, esperan cada semana las instrucciones del ungido como si fuera un oráculo. Esta es una señal clara. Instrucciones del ungido como si fuera un oráculo. Esta es una señal evidente de desviación espiritual. Es un terreno propicio para que la hechicería opere bajo el disfraz de autoridad espiritual. En el Antiguo Testamento, Dios levantó profetas para corregir al pueblo y confrontar a los líderes que habían corrompido su llamado. En Ezequiel 34, 2, el Señor declara: «Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas?». Esta denuncia va más allá de una simple queja. Es una revelación del corazón de Dios frente a líderes que han dejado de servir y han comenzado a dominar. Cuando la función pastoral se pervierte, se instala un control disfrazado de cobertura espiritual. Esto no es dirección, es manipulación, no es liderazgo, es hechicería encubierta porque se ejerce dominio sobre la voluntad ajena, se impone miedo disfrazado de obediencia y se exige lealtad humana en lugar de devoción a Dios. Una de las características más peligrosas de este tipo de ambiente es la supresión del discernimiento individual. Los miembros ya no oran para confirmar, simplemente aceptan lo que se les dice. Las decisiones importantes se consultan con el líder, pero no con Dios. La Biblia pasa a segundo plano, mientras que las declaraciones del pastor o del apóstol se convierten en la máxima autoridad. Este patrón es un reflejo de lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando rechazaron el gobierno de Dios y pidieron un rey humano. En 1 Samuel 8, 7, Dios le dijo a Samuel: «No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos». Esta frase marca un momento trágico en la historia espiritual de un pueblo que prefirió ser gobernado por hombres antes que depender del Señor. En muchas congregaciones donde opera esta señal, la predicación se centra más en las emociones que en la verdad. Se exalta la figura del líder por encima de Cristo, y los mensajes comienzan a girar en torno a visiones personales, decretos, sueños y experiencias que supuestamente solo el líder tiene acceso a interpretar. Todo esto crea una dependencia enfermiza y profundamente peligrosa. La Iglesia deja de ser un cuerpo en el que todos escuchan la voz del verdadero pastor y se convierte en un círculo cerrado donde solo una voz es válida. Esta estructura se asemeja más a una secta que a una congregación guiada por el Espíritu Santo. Jesús dejó claro que el verdadero liderazgo en el reino de Dios es servicio, no dominio. En Marcos 10 y 45 enseñó: «Los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor». Esta instrucción no solo es contraria a la cultura del mundo, sino también al modelo que muchos han implementado dentro de la Iglesia, donde se levanta un líder que exige obediencia total, exige obediencia sin cuestionamientos y se convierte en el filtro por el cual todo debe pasar. Este no es el modelo de Cristo. Este es el modelo del mundo infiltrado en la Iglesia y adornado con un lenguaje religioso. Cuando un líder comienza a presentar su palabra como incuestionable, cuando corrige con dureza pero no permite ser corregido, cuando se convierte en el centro de todo lo que ocurre, estamos frente a un altar contaminado. Y aunque los cantos sigan, las reuniones se multipliquen y el nombre de Dios se mencione, el Espíritu Santo ya no está allí. Él no comparte su gloria con nadie. Isaías 42, 8 lo deja claro: «Yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas». No importa cuán ungido se diga ser un hombre, si comienza a ocupar el lugar de Dios,
ha entrado en terreno profanado. Otra señal que delata este tipo de manipulación espiritual es el uso del temor como herramienta de control. Se enseña que quien se va de la iglesia será maldecido, que quien no obedece la visión del líder se rebela contra Dios y que cuestionar las decisiones del ministerio equivale a pecar contra el Espíritu Santo. Este tipo de enseñanza no forma discípulos, forma esclavos. Y donde hay esclavitud, no hay Espíritu de Dios. 2 Corintios 3 y 17 nos recuerda, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cualquier congregación que elimina esa libertad y la reemplaza con amenaza está operando en otro espíritu. La hechicería espiritual se alimenta del control, y el control es lo contrario de la confianza en el espíritu. Dios no necesita manipular para cumplir su voluntad. Él guía, corrige, exhorta, pero siempre dejando espacio para que el corazón humano responda desde la convicción, no desde la coerción. El enemigo, en cambio, se aprovecha de las estructuras de poder para establecer fortalezas dentro de la Iglesia. No busca solo contaminar al pueblo, busca usar a los propios líderes como canales de esa contaminación. Así fue con Saúl, quien fue ungido por Dios pero terminó consultando a una adivina en su desesperación. 1 Samuel 28, 7 nos muestra su caída espiritual. Entonces Saúl dijo a sus criados: «Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte». El ungido de Dios terminó recurriendo a las tinieblas porque ya no podía escuchar la voz del Señor. Cuando se instala esta cultura de obediencia sin discernimiento, la Iglesia comienza a perder su capacidad de escuchar a Dios. La adoración se vuelve un espectáculo. Los dones espirituales se centralizan en una sola persona, y la profecía se convierte en un instrumento de manipulación. El Espíritu Santo ya no puede moverse con libertad, porque todo debe pasar por el filtro del hombre. Esta es una señal alarmante porque contradice el diseño bíblico del cuerpo de Cristo, donde todos tienen acceso al Padre, todos pueden ser llenos del Espíritu y todos pueden ser usados según los dones que Él reparte. 1 Corintios 12, 7 afirma: «Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho». No dice a algunos ni a los más ungidos, sino a cada uno. El cuerpo no puede funcionar si una sola parte decide controlar el movimiento de las demás. En este contexto, incluso la corrección bíblica desaparece. Lo que el líder dice se convierte en ley. No hay espacio para la confrontación espiritual saludable. Nadie se atreve a hablar si algo está mal porque se ha establecido una cultura de miedo y reverencia desmedida al hombre. Esta dinámica espiritual es peligrosa porque impide que el cuerpo de Cristo se edifique mutuamente. Efesios 4 y 15 nos exhorta: «Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo». Cuando Cristo deja de ser la cabeza visible del liderazgo y es reemplazado por la figura carismática de un hombre, la hechicería ya ha comenzado a operar porque se ha desplazado la fuente de autoridad legítima. Una iglesia sana es aquella donde el líder guía, pero no domina, donde enseña, pero también escucha, donde corrige, pero también se deja corregir, donde Cristo es el centro y el Espíritu Santo es quien marca el rumbo. Todo lo demás es una imitación peligrosa que puede atrapar a los fieles en un sistema que los aparta de Dios, incluso mientras creen estar más cerca de Él. Este es el engaño más sutil del enemigo: hacer que las personas se sometan al reino, pero que están gobernadas por un espíritu de control y manipulación. Es hora de examinar con seriedad el tipo de liderazgo bajo el cual se está creciendo espiritualmente. No todo líder con carisma tiene un corazón conforme al de Dios. No todo mensaje emocional es palabra viva. No todo control disfrazado de disciplina es cobertura. La hechicería espiritual actúa mediante el dominio de la voluntad ajena. Y este tipo de dominio no siempre viene desde afuera. Muchas veces se establece desde el púlpito y se fortalece con la ignorancia del pueblo que no se atreve a escudriñar las Escrituras. La solución no es rebelarse, sino despertar. No es atacar, sino discernir. No es huir, sino buscar la verdad. Porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta,
la mentira no puede sostenerse, y cuando la luz entra, las tinieblas retroceden. Toda iglesia debe ser un lugar donde el nombre de Cristo sea exaltado por encima de cualquier otro, donde la obediencia sea fruto del amor y no del miedo, donde el liderazgo inspire fe, no dependencia, donde la guía sea bíblica, no emocional, donde el discernimiento sea celebrado, no reprimido. Porque sólo así el pueblo podrá crecer en madurez y la iglesia cumplirá su verdadero llamado, ser columna y baluarte de la verdad. Instrucciones del ungido como si fuera un oráculo. Esta es una señal evidente de desviación espiritual. Es un terreno propicio para que la hechicería opere bajo el disfraz de autoridad espiritual. En el Antiguo Testamento, Dios levantó profetas para corregir al pueblo y confrontar a los líderes que habían corrompido su llamado. En Ezequiel 34, 2, el Señor declara: «Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas?». Esta denuncia va más allá de una simple queja. Es una revelación del corazón de Dios frente a líderes que han dejado de servir y han comenzado a dominar. Cuando la función pastoral se pervierte, se instala un control disfrazado de cobertura espiritual. Esto no es dirección, es manipulación, no es liderazgo, es hechicería encubierta porque se ejerce dominio sobre la voluntad ajena, se impone miedo disfrazado de obediencia y se exige lealtad humana en lugar de devoción a Dios. Una de las características más peligrosas de este tipo de ambiente es la supresión del discernimiento individual. Los miembros ya no oran para confirmar, simplemente aceptan lo que se les dice. Las decisiones importantes se consultan con el líder, pero no con Dios. La Biblia pasa a segundo plano, mientras que las declaraciones del pastor o del apóstol se convierten en la máxima autoridad. Este patrón es un reflejo de lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando rechazaron el gobierno de Dios y pidieron un rey humano. En 1 Samuel 8, 7, Dios le dijo a Samuel: «No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos». Esta frase marca un momento trágico en la historia espiritual de un pueblo que prefirió ser gobernado por hombres antes que depender del Señor. En muchas congregaciones donde opera esta señal, la predicación se centra más en las emociones que en la verdad. Se exalta la figura del líder por encima de Cristo, y los mensajes comienzan a girar en torno a visiones personales, decretos, sueños y experiencias que supuestamente solo el líder tiene acceso a interpretar. Todo esto crea una dependencia enfermiza y profundamente peligrosa. La Iglesia deja de ser un cuerpo en el que todos escuchan la voz del verdadero pastor y se convierte en un círculo cerrado donde solo una voz es válida. Esta estructura se asemeja más a una secta que a una congregación guiada por el Espíritu Santo. Jesús dejó claro que el verdadero liderazgo en el reino de Dios es servicio, no dominio. En Marcos 10 y 45 enseñó: «Los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor». Esta instrucción no solo es contraria a la cultura del mundo, sino también al modelo que muchos han implementado dentro de la Iglesia, donde se levanta un líder que exige obediencia total, exige obediencia sin cuestionamientos y se convierte en el filtro por el cual todo debe pasar. Este no es el modelo de Cristo. Este es el modelo del mundo infiltrado en la Iglesia y adornado con un lenguaje religioso. Cuando un líder comienza a presentar su palabra como incuestionable, cuando corrige con dureza pero no permite ser corregido, cuando se convierte en el centro de todo lo que ocurre, estamos frente a un altar contaminado. Y aunque los cantos sigan, las reuniones se multipliquen y el nombre de Dios se mencione, el Espíritu Santo ya no está allí. Él no comparte su gloria con nadie. Isaías 42, 8 lo deja claro: «Yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas». No importa cuán ungido se diga ser un hombre, si comienza a ocupar el lugar de Dios, ha entrado en terreno profanado. Otra señal que delata este tipo de manipulación espiritual es el uso del temor como herramienta de control. Se enseña que quien se va de la Iglesia será maldecido, que quien no obedece la visión del líder se rebela contra Dios y que cuestionar las decisiones del ministerio equivale a pecar contra el Espíritu Santo.
Este tipo de enseñanza no forma discípulos, forma esclavos. Y donde hay esclavitud, no hay Espíritu de Dios. 2 Corintios 3:17 nos recuerda, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cualquier congregación que elimina esa libertad y la reemplaza con amenaza está operando en otro espíritu. La hechicería espiritual se alimenta del control, y el control es lo contrario de la confianza en el espíritu. Dios no necesita manipular para cumplir su voluntad. Él guía, corrige, exhorta, pero siempre dejando espacio para que el corazón humano responda desde la convicción, no desde la coerción. El enemigo, en cambio, se aprovecha de las estructuras de poder para establecer fortalezas dentro de la Iglesia. No busca solo contaminar al pueblo, busca usar a los propios líderes como canales de esa contaminación. Así fue con Saúl, quien fue ungido por Dios pero terminó consultando a una adivina en su desesperación. 1 Samuel 28:7 nos muestra su caída espiritual. Entonces Saúl dijo a sus criados: «Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte». El ungido de Dios terminó recurriendo a las tinieblas porque ya no podía escuchar la voz del Señor. Cuando se instala esta cultura de obediencia sin discernimiento, la Iglesia comienza a perder su capacidad de escuchar a Dios. La adoración se vuelve un espectáculo. Los dones espirituales se centralizan en una sola persona, y la profecía se convierte en un instrumento de manipulación. El Espíritu Santo ya no puede moverse con libertad, porque todo debe pasar por el filtro del hombre. Esta es una señal alarmante porque contradice el diseño bíblico del cuerpo de Cristo, donde todos tienen acceso al Padre, todos pueden ser llenos del Espíritu y todos pueden ser usados según los dones que Él reparte. 1 Corintios 12:7 afirma: «Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho». No dice a algunos ni a los más ungidos, sino a cada uno. El cuerpo no puede funcionar si una sola parte decide controlar el movimiento de las demás. En este contexto, incluso la corrección bíblica desaparece. Lo que el líder dice se convierte en ley. No hay espacio para la confrontación espiritual saludable. Nadie se atreve a hablar si algo está mal porque se ha establecido una cultura de miedo y reverencia desmedida al hombre. Esta dinámica espiritual es peligrosa porque impide que el cuerpo de Cristo se edifique mutuamente. Efesios 4:15 nos exhorta: «Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo». Cuando Cristo deja de ser la cabeza visible del liderazgo y es reemplazado por la figura carismática de un hombre, la hechicería ya ha comenzado a operar porque se ha desplazado la fuente de autoridad legítima. Una iglesia sana es aquella donde el líder guía, pero no domina, donde enseña, pero también escucha, donde corrige, pero también se deja corregir, donde Cristo es el centro y el Espíritu Santo es quien marca el rumbo. Todo lo demás es una imitación peligrosa que puede atrapar a los fieles en un sistema que los aparta de Dios, incluso mientras creen estar más cerca de Él. Este es el engaño más sutil del enemigo: hacer que las personas se sometan al reino, pero que están gobernadas por un espíritu de control y manipulación. Es hora de examinar con seriedad el tipo de liderazgo bajo el cual se está creciendo espiritualmente. No todo líder con carisma tiene un corazón conforme al de Dios. No todo mensaje emocional es palabra viva. No todo control disfrazado de disciplina es cobertura. La hechicería espiritual actúa mediante el dominio de la voluntad ajena. Y este tipo de dominio no siempre viene desde afuera. Muchas veces se establece desde el púlpito y se fortalece con la ignorancia del pueblo que no se atreve a escudriñar las Escrituras. La solución no es rebelarse, sino despertar. No es atacar, sino discernir. No es huir, sino buscar la verdad. Porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta, la mentira no puede sostenerse, y cuando la luz entra, las tinieblas retroceden. Toda iglesia debe ser un lugar donde el nombre de Cristo sea exaltado por encima de cualquier otro, donde la obediencia sea fruto del amor y no del miedo, donde el liderazgo inspire fe, no dependencia, donde la guía sea bíblica, no emocional, donde el discernimiento sea celebrado, no reprimido.
Porque sólo así el pueblo podrá crecer en madurez y la Iglesia cumplirá su verdadero llamado, ser columna y baluarte de la verdad. Porque ha sido sustituida por versiones convenientes de sí misma. Se predica sobre la gracia, pero no sobre la santidad. Se habla de fe, pero no de obediencia. Se proclama éxito, pero se guarda silencio sobre el sufrimiento. Así, el Evangelio se diluye hasta perder su poder de redención. El apóstol Pedro, en su segunda carta, advierte con firmeza sobre este tipo de líderes. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. 2 Pedro 2, 1-2. No se trata simplemente de errores doctrinales, sino de herejías destructoras introducidas de manera encubierta. Este es el corazón del engaño. Opera bajo la apariencia de verdad. No se presenta como rebelión abierta, sino como revelación nueva. Pero toda revelación que contradice las Escrituras es sospechosa. Toda enseñanza que no puede sostenerse en la palabra debe ser rechazada sin temor. El regreso a la pureza doctrinal no es opcional, es urgente. Cada iglesia, cada líder, cada creyente debe volver a poner la palabra en el centro. No hay reforma espiritual sin restauración bíblica. No hay poder verdadero si la fuente ha sido alterada. Y no hay victoria si el alimento que se recibe cada semana está contaminado. La palabra de Dios es viva, pero solo cuando se proclama con fidelidad. El púlpito solo es un altar santo si lo que se dice allí proviene del corazón de Dios y no de las emociones del predicador. Esta es la tercera señal, cuando la palabra que se predica ya no confronta, cuando el mensaje es moldeado por el interés del hombre, cuando el altar se convierte en un escenario de manipulación espiritual disfrazada de unción, estamos frente a una distorsión peligrosa. Y donde hay distorsión persistente, la hechicería ya ha comenzado a operar, no en forma de hechizos visibles, sino en palabras que desvían, manipulan y destruyen. Es tiempo de volver a la verdad, porque sólo la verdad tiene poder para liberar, y sólo la verdad preserva la pureza del altar. Una de las señales más delicadas y a la vez más impactantes de contaminación espiritual en una iglesia es cuando las manifestaciones que ocurren en los cultos dejan de reflejar la naturaleza del Espíritu Santo y comienzan a parecerse más a reacciones descontroladas, caóticas o emocionalmente manipuladas. No todo lo que parece un mover espiritual es aprobado por Dios. No todo temblor es temblor santo. No toda caída es ministración divina. Y no todo grito es una expresión del alma redimida. Existen atmósferas donde lo sobrenatural ha sido suplantado por lo sensacional y el culto se transforma en un espectáculo que busca provocar emociones extremas en lugar de una conexión profunda con la presencia de Dios. Este tipo de ambiente, cuando se convierte en la norma, es evidencia de una puerta abierta a influencias espirituales que nada tienen que ver con la santidad. La Escritura no desconoce el poder de lo espiritual. El mismo Espíritu que descendió sobre los discípulos en Pentecostés, lo hizo con poder y señales visibles. Hubo lenguas, fuego, proclamación y asombro, pero también hubo entendimiento, dirección y, sobre todo, fruto. El impacto del Espíritu Santo jamás fue confusión, fue transformación. En Hechos 2, después de aquella poderosa manifestación, Pedro predicó con claridad. Miles fueron convertidos y la Iglesia creció en unidad, doctrina y temor de Dios. La marca de un verdadero mover del Espíritu no es la euforia, sino la edificación. No es el desorden, sino la verdad. Y cuando una congregación comienza a experimentar manifestaciones continuas que generan desconcierto, temor o exaltación emocional sin fruto duradero, es necesario examinar si aquello proviene de Dios o si ha comenzado a operar un espíritu distinto. La palabra de Dios establece que donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Esa libertad, sin embargo, no es sinónimo de libertinaje ni de caos. En 1 Corintios 2:33, Pablo escribe con claridad, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esta declaración es una corrección directa a una iglesia que estaba experimentando dones, pero sin orden. Pablo no cuestionó los dones,
pero sí el uso erróneo de ellos. Porque el desorden, aunque venga revestido de fervor espiritual, no glorifica a Dios. El propósito del mover espiritual siempre será la edificación del cuerpo, no la exaltación del momento. Por eso, cuando las reuniones se centran en provocar experiencias sensoriales sin dirección, sin fruto, sin cambio de vida, lo que se está cultivando no es espiritualidad, sino una forma peligrosa de manipulación disfrazada de unción. La hechicería siempre ha utilizado lo visible, lo impactante, lo extraordinario como medio de seducción. Y cuando esa lógica se filtra en la Iglesia, comienza a reproducirse una búsqueda de lo externo en lugar de una transformación interna. Se aplauden los gritos, las caídas, los estremecimientos, las visiones públicas, pero se descuida el silencio del corazón, el arrepentimiento sincero, el fruto del espíritu, el carácter. Se forma una cultura donde lo importante es sentir algo, sin importar si ese algo viene del cielo. Esta forma de culto no solo distrae, también engaña, porque pone la emoción por encima de la revelación. Y cuando se acostumbra a llamar presencia a lo que solo es atmósfera emocional, el alma se expone al error. El relato del Monte Carmelo nos ofrece una ilustración poderosa. Los profetas de Baal clamaban a su Dios desde la mañana hasta la tarde. Se herían con cuchillos, danzaban frenéticamente y gritaban con todas sus fuerzas. Pero no hubo respuesta. El fuego no descendió. En cambio, cuando Elías oró, no gritó, no danzó, no actuó. Habló con Dios con reverencia, y entonces descendió fuego del cielo. La diferencia no fue la intensidad del acto, sino la fuente espiritual detrás de cada manifestación. En un Reyes 18, Dios respondió a la oración del justo, no al frenesí de lo emocional. Esta historia no desacredita la pasión, pero sí denuncia el uso de manifestaciones exageradas para manipular al cielo. Dios no responde a métodos vacíos, responde a corazones alineados. Cuando se permite que lo sensorial sustituya a lo espiritual, el culto pierde su esencia. Se puede cantar con fuerza, pero sin adoración. Se puede danzar con destreza, pero sin rendición. Se puede gritar con fervor, pero sin entendimiento. Y ese tipo de ambiente, lejos de atraer la presencia de Dios, abre la puerta a un sincretismo espiritual donde la carne y lo místico se mezclan sin discernimiento. En Mateo 7, 21-23, Jesús advierte con firmeza: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta advertencia va dirigida a personas que hicieron cosas extraordinarias en su nombre, pero sin relación verdadera con él. Cuando se producen manifestaciones extrañas, sin fruto, sin dirección y sin verificación bíblica, es señal de que se ha reemplazado la presencia por la experiencia. Las experiencias pueden ser manipuladas. La presencia jamás. Las experiencias emocionales pueden ser fabricadas, imitadas, reproducidas por presión colectiva o sugestión. Pero la presencia de Dios no se produce, se honra. No se fabrica, se recibe, y solo permanece donde hay verdad, humildad y reverencia. En ambientes donde las manifestaciones se han convertido en un fin en sí mismas, la prioridad ya no es escuchar a Dios, sino provocar algo que parezca sobrenatural. Y esa obsesión por lo extraordinario puede volverse una trampa espiritual si no se la confronta a tiempo. En el Nuevo Testamento se presentan varios ejemplos de personas poseídas que manifestaban públicamente comportamientos que captaban la atención. En Marcos 5, el endemoniado gadareno vivía entre los sepulcros, gritaba día y noche y se hería con piedras. Su conducta era alarmante, poderosa en términos de impacto visual, pero totalmente ajena a la paz que trae el Espíritu de Dios. Jesús no se impactó por sus gritos ni por su fuerza. No fue seducido por el dramatismo de la escena. Él fue directo al punto. Habló con autoridad y liberó al hombre, trayendo orden donde había caos y paz donde había tormento. Esa es la marca de un verdadero mover de Dios. Trae libertad, no descontrol.
restaura la dignidad, no promueve la exaltación de la manifestación. En muchas iglesias donde estas señales comienzan a manifestarse, también aparece una fuerte resistencia al discernimiento. Se impide cuestionar lo que ocurre. Se insta a aceptar todo sin analizar. Se condena el escepticismo como falta de fe y se promueve una obediencia emocional sin reflexión. Este tipo de cultura no solo es peligrosa, sino contraria al espíritu del Evangelio. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. El discernimiento no es desconfianza carnal, es obediencia espiritual. Y una iglesia que ya no permite discernir es una iglesia que ha perdido la capacidad. El mismo espíritu que sanó también instruyó. El mismo que profetizó también consoló. El mismo que llenó de lenguas también otorgó dominio propio. Donde el espíritu se mueve hay poder, pero también hay orden. Hay unción, pero también hay dirección. Hay libertad, pero también hay reverencia. Y donde no hay reverencia, cualquier cosa puede parecer espiritual, pero no todo lo que parece lo es. Esta cuarta señal nos enfrenta a una verdad profunda. No toda manifestación espiritual es evidencia de la presencia divina. El enemigo también sabe moverse, también sabe imitar, también sabe provocar estremecimientos. Pero lo que no puede imitar es la paz, el fruto, la transformación y la verdad. Esa es la diferencia, esa es la medida, esa es la marca que debe guiar a toda iglesia que desea mantenerse pura en un tiempo donde la confusión espiritual se disfraza de poder. Solo el Espíritu de verdad puede preservar un altar santo. Solo el discernimiento basado en la palabra puede proteger a una congregación del engaño. Y solo una fe madura puede decir no a lo espectacular. Cuando lo espectacular no edifica, lo que permanece no es lo que se siente, es lo que transforma. Lo que glorifica a Dios no es lo que asombra, es lo que edifica. Y lo que demuestra un verdadero mover del Espíritu no es lo que impresiona, es lo que produce obediencia, humildad y verdad. Que esta revelación sea la guía en medio del ruido, porque cuando el Espíritu Santo habla, siempre trae orden, luz y vida. Y donde hay orden, luz y vida, allí está Dios. Todo lo demás es solo ruido. Uno de los terrenos más oscuros donde la hechicería espiritual puede enraizarse dentro de una iglesia es aquel donde el pecado grave no solo se tolera, sino que se oculta deliberadamente bajo capas de lenguaje religioso, estructuras de autoridad y apariencias externas de santidad. La luz no puede convivir con las tinieblas. Y cuando en una congregación se decide proteger la imagen institucional o el prestigio de ciertas personas por encima de la verdad y la justicia, se le da cabida al enemigo para operar desde dentro. La contaminación espiritual no siempre comienza con doctrinas falsas o manifestaciones escandalosas. A menudo se inicia con la decisión de encubrir lo que Dios mandó exponer, de silenciar lo que debe ser confrontado y de justificar lo que la palabra condena. En Efesios 5:11 el apóstol Pablo escribe con claridad: «Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas». Esta instrucción no se presenta como una sugerencia, sino como un mandato. El llamado no es a mirar hacia otro lado ni a minimizar ni a justificar, es a confrontar, a sacar a la luz, a decir la verdad aunque incomode. Cuando una iglesia deja de reprender el pecado y comienza a racionalizarlo con argumentos institucionales, espirituales o estratégicos, se aleja del modelo de santidad que el Señor demanda de su pueblo. En ese espacio de silencio cómplice, la hechicería encuentra terreno fértil, porque el pecado encubierto crea un ambiente donde el Espíritu Santo es entristecido y los espíritus ajenos pueden operar sin oposición. La Escritura está llena de advertencias sobre el peligro de tolerar lo que debe ser corregido. En el libro de Josué, capítulo 7, el pecado de Acán fue una caída individual sin consecuencias. Fue una transgresión secreta que afectó a toda la comunidad. A causa de su acto escondido, Israel fue derrotado en la batalla contra Ai y la presencia de Dios se retiró hasta que el pecado fue descubierto y tratado. Esta historia revela un principio espiritual ineludible: el pecado oculto en medio del campamento bloquea la bendición colectiva.
No importa cuán fervorosa sea la adoración, cuán elocuente la predicación o cuán ordenados sean los cultos. Si hay transgresiones deliberadamente protegidas, el favor de Dios se retira y otra influencia comienza a tomar el control. Uno de los argumentos más comunes utilizados para justificar el silencio frente al pecado es el malentendido concepto de amor. Se dice que hablar de ciertas cosas puede herir, dividir o causar escándalo, y que lo mejor es cubrir con gracia y paciencia. Pero el amor verdadero no encubre la iniquidad, la confronta con mansedumbre y verdad. En Proverbios 27:5 se nos recuerda que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. El verdadero amor no ignora lo que puede destruir, sino que actúa para salvar. Cuando una iglesia deja de amar la verdad para preservar la armonía superficial, ha comenzado a ceder terreno a una forma de espiritualidad perversa que prefiere el silencio antes que el arrepentimiento. El apóstol Pedro también fue enfático en su exhortación sobre el juicio que comienza por casa. En 1 Pedro 4:17 dice: «Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios». Este principio subraya que Dios espera pureza, en primer lugar, de aquellos que llevan su nombre. Cuando lo santo es mezclado con lo inmundo, el juicio no se retrasa, solo se acumula. Y muchas veces, lo que parece ser una temporada de bendición ininterrumpida, sin disciplina, sin corrección, es en realidad una etapa donde Dios está dando oportunidad al arrepentimiento antes de manifestar su justicia. Sin embargo, cuando el pueblo no responde, cuando el liderazgo prefiere la comodidad a la corrección, cuando el pecado permanece protegido, la intervención divina se vuelve inevitable. La naturaleza de la hechicería no es simplemente producir manifestaciones extrañas o rituales oscuros. Su esencia es operar en secreto, manipular, torcer la verdad y establecer pactos que desafían el orden de Dios. El pecado encubierto dentro de una iglesia se convierte en ese sentido en un acto de pacto con las tinieblas. Porque donde se protege el pecado, se expulsa al espíritu. Donde se miente para cuidar la imagen, se abre una puerta al espíritu de engaño. Y donde se usa la gracia como excusa para no confrontar lo que debe ser corregido, se pisotea la cruz y se convierte la congregación en un campo abierto a la contaminación espiritual. El apóstol Juan escribió con firmeza: «Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad». 1 Juan 1:6. Esta afirmación desmonta toda espiritualidad aparente que no se fundamenta en una vida alineada con la verdad. No se puede tener comunión con Dios y al mismo tiempo proteger el pecado. No se puede adorar en espíritu mientras se oculta el quebrantamiento de su ley. La coherencia entre lo que se proclama y lo que se practica es esencial para que la presencia de Dios habite en medio de su pueblo. Sin esa coherencia, el terreno queda libre para que otros espíritus operen bajo el disfraz de lo religioso. Otro síntoma evidente de una iglesia que ha caído en este tipo de contaminación es la inversión de prioridades espirituales. Se comienza a valorar más la imagen pública que la integridad interna. Se protege al líder antes que a la víctima. Se valora la estabilidad organizacional más que la justicia y se utiliza el lenguaje de la fe para justificar el encubrimiento. Este cambio de enfoque es una evidencia de que el espíritu de verdad ha sido desplazado, porque donde la imagen vale más que la verdad, la mentira ya ha sido entronizada. Y una iglesia donde la mentira gobierna, aunque predique de Cristo, ya no es guiada por su espíritu. En el libro del Apocalipsis, Jesús envía mensajes específicos a las iglesias de Asia, y en uno de ellos condena con severidad la tolerancia al pecado doctrinal y moral dentro del cuerpo. A la iglesia de Pérgamo le dice: «Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Y también tienes a los que mantienen la doctrina de los Nicolaitas». Apocalipsis 2:14-15. Y a la iglesia de Tiatira le dice: «Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel enseñe y seduzca a mis siervos». Apocalipsis 2:20. Estas reprensiones no van dirigidas a la gente del mundo, sino a iglesias que habían permitido la mezcla, la falsa enseñanza y la inmoralidad sin corrección. La denuncia no fue por haber caído, sino por haber tolerado.
El silencio institucional frente al pecado no lo elimina, lo fortalece. El pecado no tratado se vuelve una raíz amarga que contamina a muchos, y esa contaminación, aunque invisible al principio, empieza a producir fruto corrupto, relaciones rotas, divisiones, frialdad espiritual, hipocresía, pérdida de discernimiento y, eventualmente, una iglesia que opera en lo externo pero ha perdido su conexión con el cielo. En Hebreos 12 y 15 leemos: «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados». Esa raíz puede comenzar con un solo pecado encubierto, pero si no se trata, contamina toda la comunidad. Una de las señales más peligrosas de que esta dinámica está operando es cuando las voces proféticas son silenciadas, cuando se reprime a quienes confrontan con la palabra, cuando se expulsa a quienes denuncian la injusticia, cuando se etiqueta como rebeldes a quienes piden verdad. Esta estrategia no es nueva. Los profetas en el Antiguo Testamento fueron perseguidos, no por predicar falsas doctrinas, sino por atreverse a señalar el pecado del liderazgo. Jeremías fue encarcelado, Amós fue expulsado, Miqueas fue aborrecido porque la voz profética auténtica siempre incomoda, siempre expone, siempre llama al arrepentimiento. Y en ambientes donde el pecado ha sido entronizado, esa voz se convierte en una amenaza que debe ser silenciada. En ese tipo de contexto, el silencio no es neutral, es complicidad. El que ve y calla se convierte en cómplice espiritual de la contaminación. Por eso, la Escritura es tajante cuando dice: «el que encubre sus». Por eso, la Escritura es clara cuando dice: «el que oculta sus transgresiones no prosperará, pero el que las confiesa y se aparta alcanzará misericordia». Proverbios 28, 13. El camino hacia la restauración comienza con la revelación, no con la ocultación. Dios puede perdonar cualquier falta, pero no puede habitar donde se rechaza su verdad. Una iglesia puede cometer fallos, pero no puede sobrevivir espiritualmente si convierte el error en doctrina, el pecado en costumbre y la falsedad en un acuerdo. La única salida para una iglesia que ha caído en este estado es el arrepentimiento genuino, no superficial, no institucional, no externo. Un arrepentimiento que restablezca la verdad como fundamento, que devuelva el altar a la santidad, que exalte a Cristo por encima de la reputación, los títulos y los pactos humanos. Que decida hablar aunque cueste. Que decida confesar aunque cause dolor, que decida purificar aunque pierda miembros, estructuras o estabilidad. Porque es más valioso un altar vacío que uno lleno de corrupción. Más vale una iglesia en restauración que una iglesia adornada por fuera pero corrupta por dentro. La quinta señal es clara: cuando el pecado grave se protege, oculta, minimiza o justifica en nombre de la unidad, el honor o la prudencia, la brujería ya ha entrado. Porque esa cultura de ocultamiento es la misma que opera en los sistemas espirituales opresivos. Donde hay secretos, hay oscuridad, donde hay pactos de silencio, hay acuerdos con el enemigo. Y donde hay complicidad con el pecado, hay resistencia al espíritu. Solo la verdad restaura, solo la luz revela, solo la justicia establece la presencia de Dios. Y solo una iglesia que elige la pureza sobre la imagen, podrá experimentar nuevamente el fuego genuino del cielo. Una de las señales más críticas y alarmantes de que una iglesia ha comenzado a operar bajo una influencia espiritual contraria a Dios es la falta sistemática de oración genuina y discernimiento espiritual. Cuando el altar de oración es reemplazado por programas, eventos o rutinas, el fuego del cielo se apaga lentamente y el enemigo encuentra lugar donde antes reinaba la presencia de Dios. La oración no es un complemento del culto, es el corazón que lo sostiene. Donde no hay oración, no hay dirección. Y sin dirección, la iglesia camina a ciegas, guiada por impresiones humanas y no por la voz del Espíritu. En Mateo 9 y 13, Jesús declaró con autoridad: «Mi casa será llamada casa de oración». Esta no fue una sugerencia, sino una definición espiritual. La identidad de la iglesia está directamente vinculada a su altar de oración. Sin ese altar encendido, todo lo demás pierde su propósito. Una iglesia que deja de interceder deja de escuchar.
Y una congregación que no escucha a Dios es vulnerable al engaño. Porque cuando no hay sensibilidad espiritual, cualquier voz puede parecer divina, cualquier dirección puede parecer correcta y cualquier experiencia puede confundirse con un mover del cielo. El discernimiento no se improvisa, se cultiva, nace de una vida de comunión con Dios, de una mente alineada con la palabra y de un espíritu afinado a lo eterno. En Hebreos 5 y 14 se afirma que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para aquellos que, por el ejercicio, tienen los sentidos entrenados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando esta capacidad se pierde, la Iglesia empieza a llamar bueno a lo que Dios llama malo y a justificar lo injustificable. El enemigo no necesita oposición cuando el pueblo ha perdido la capacidad de distinguir su voz. Y una iglesia sin discernimiento se convierte en un espacio sin protección espiritual. La oración no solo mantiene la comunión con Dios, también protege contra la contaminación. Jesús, en el huerto, les dijo a sus discípulos: «Velad y orad para que no entréis en tentación». Mateo 26, 41. Velar implica estar atentos espiritualmente, despiertos y sensibles al movimiento del enemigo. Pero cuando la oración se convierte en una formalidad o desaparece por completo, esa vigilancia se pierde, y el sueño espiritual se instala. Y en ese estado de letargo, cualquier doctrina puede ser aceptada, cualquier líder puede ser seguido, y cualquier manifestación puede ser celebrada, aunque esté completamente desconectada del Espíritu Santo. Esta última señal revela una condición profunda. Cuando la oración ya no es prioridad y el discernimiento se desprecia, la Iglesia está desarmada. Se ha vuelto vulnerable no por falta de fuerza humana, sino por falta de conexión divina. Y cuando esa conexión se pierde, lo único que queda es un cascarón espiritual donde el enemigo puede operar sin resistencia. La ausencia de oración y discernimiento no es una debilidad accidental, es una alarma espiritual que indica que algo grave está ocurriendo. Solo una iglesia que vuelve al altar puede cerrar esa brecha. Solo una iglesia que ora puede ver con claridad. Solo una iglesia que discierne puede permanecer firme en la verdad. La mayor trampa del enemigo no es la brujería evidente, sino la que se disfraza de santidad. No se presenta con símbolos oscuros, sino con apariencia de piedad. El mayor peligro no está fuera del templo, sino cuando las tinieblas logran infiltrarse sin ser detectadas. Pero la verdadera batalla espiritual no se libra solo al identificar señales externas, sino en el interior del corazón. Porque si el creyente no está vigilante, puede convertirse en cómplice pasivo del mismo sistema que pretende discernir. No basta con ver lo que ocurre a tu alrededor. Es necesario preguntarte: ¿he permitido yo mismo que el fuego del altar se apague? ¿He sustituido la comunión con Dios por una rutina vacía? El engaño no entra por la puerta principal, entra por el descuido. Por eso, más allá de denunciar lo externo, esta es una invitación a encender nuevamente tu lámpara, a examinar tu propia vida a la luz de la verdad y a tomar la decisión radical de ser parte de la restauración y no del deterioro. Porque Dios no solo expone el error para que lo veas, lo expone para que te levantes, limpies el altar y vuelvas a ser un canal puro de su presencia en medio de la congregación.